Les estamos dando la bienvenida a un nuevo programa de Hoy por Hoy, ya arrancando este nuevo mes, el mes número 8 del calendario 2021, y como siempre, todas las semanas nosotros llevando temas de interés general, un poco que tiene que ver con nuestra región, que tiene que ver con la provincia, con el país y en el mundo. Bueno, decimos en este mes de agosto, mes de la tierra, mes de la Pachamama, mes que tiene que ver también con lo reflexivo, ¿no? ¿Qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que estamos haciendo mal en materia, obviamente, de biodiversidad, de medio ambiente, del cuidado de nuestra casa grande, ¿no? Así que en este segmento queremos reflexionar básicamente sobre eso, ¿no? Lo que estamos haciendo mal, lamentablemente, y en estos últimos 50 años ha sido, si se quiere, devastador un poco en el contexto a nivel mundial. Y en esta oportunidad hemos solicitado la presencia para que nos acompañe Damián Lescano. Él es integrante también de la multisectorial por los humedales, es acuarista. Damián, agradecerte por participar, por estar allí, por ayudarnos un poco desde aquí, desde nuestro medio, a poder reflexionar en conjunto, ¿no? Que yo creo que pasa por allí también el poder llevar políticas educativas, de enseñanza, de transmisión, obviamente, del conocimiento, para revertir todo lo mal que estamos haciendo. Damián, un gusto tenerte, bienvenido, un placer. Gracias, gracias Mario por invitarme de nuevo. Sí, como decís, es un momento para reflexionar un poco sobre lo que venimos haciendo como sociedad, y en este contexto tan complicado con el río, realmente da para pensar si las prácticas productivas de las que vivimos son sostenibles en el tiempo y si la producción y la naturaleza tienen que ser contrapuestas, porque hasta ahora pareciera que va primando ese modelo y nos vamos a encontrar en un punto donde va a haber que hacer un cambio, una vuelta de timón, porque si no, no vamos a poder continuar con nuestras vidas de forma normal. Damián, estaba recordando el acuerdo de Kioto de allá de 1997, donde los países se comprometen, ¿no?, a descender los gases tóxicos, contaminantes, y muchos de ellos se han retirado o han borrado con el codo lo que escribieron con las manos, ¿no? Estamos hablando de países desarrollados y en potencia, obviamente, empobreciendo y lastimando a todos los otros. Sí, las potencias por ahí de forma dispar han adoptado distintos compromisos a lo largo de estas décadas de disminuir emisiones, sobre todo de gases de efecto invernadero, pero los países de Sudamérica o los países donde están grandes recursos naturales, necesitamos otro tipo de compromiso porque por ahí no somos grandes emisores, pero la deforestación y el mal uso del agua dulce tienen un efecto global también. Hoy se habla... ¿Cómo? Sí, esto tiene que ver, digo, con esta bajante histórica, ¿no?, en 77 años del Paraná. Sí, a ver, han sucedido bajantes similares a lo largo de la historia, así que no se puede decir que sea provocada por el hombre, pero sin dudas que, por un lado, el cambio climático por las emisiones de gases y la deforestación en toda la cuenca tienen algún impacto. Entonces, por ahí algún ciclo de sequía natural que se da por las corrientes del Pacífico, con la Niña y toda esta situación, se ven agravados. Además que
que el uso que le damos al río no es el mismo que tenemos hoy y que hace 50 o 70 años. Somos el doble de población que hace 50 años en Argentina. Entonces, el agua que usamos es el doble también. Y no existían las hidrovías, no existían las represas, no existían los puentes, y todo eso tiene un impacto. Damián, en materia legislativa, estamos en un año electoral también en nuestro país. Digo, ¿se ha podido avanzar en proteger, en hacer leyes un poco más duras para cuidar el caso de los humedales, el caso de la quema de islas indiscriminada? ¿Se ha podido avanzar, digo, el material o lo que ustedes pudieron acceder en este tiempo? Y existen herramientas, pero se ven que son insuficientes, claramente. Después del último fenómeno de quemas masivas en las islas, en el 2008, se creó este comité interprovincial conocido como PIECAS para regular el uso de todo el delta desde Santa Fe hasta el Río de la Plata. Y sin embargo no se ha avanzado en un ordenamiento muy efectivo. Por eso, desde el año pasado que se conformó la multisectorial de humedales, venimos peleando por la aprobación de una ley de presupuestos mínimos para la protección de los humedales, que es un ordenamiento general, no solo para el Paraná, sino para todos los humedales del país, que representan alrededor de un 20% del territorio. O sea, es un territorio muy importante del país, que son humedales, y que son sistemas frágiles que si no los empezamos a proteger, van a afectar todo el sistema hídrico del país. Y no quiere decir, una protección no quiere decir que no pueda haber producción, que vayan a ser todos santuarios gigantes de naturaleza, sino que establecer reglas claras para qué producción, de qué modo se puede hacer para que sobrevivan los ecosistemas. O sea, porque si permitimos que se queme todo, que la carga ganadera sea infinita en la isla, va a llegar a un punto donde esos sistemas van a colapsar y vamos a tener consecuencias terribles. Y así como grandes sequías, también van a venir grandes inundaciones y las consecuencias de la población van a ser cada vez peores. Ahora, en 2 semanas, iniciando el 11 de agosto, la multisectorial va a empezar una caravana en pedido por la ley de humedales, una marcha épica por el río a remo, en kayaks, hasta el Congreso de la Nación, coordinando con organizaciones de todas las localidades intermedias y en Buenos Aires para tratar de darle una visibilidad al Congreso y aprovechar también este año electoral a ver si se le da un impulso, en vez de pasar por cada comisión, que haya un plenario de comisiones y que se trate junta de una vez. Damián, volvieron las quemas. Este fin de semana comenzamos a ver humo. ¿Paró en algún momento o nunca paró el tema de quemas? A nivel general, nunca paró. Nunca paró. Por ahí estos meses, en la zona cercana a Rosario, al Cordón Industrial, San Lorenzo, no teníamos ningún foco cerca. Pero Villa Constitución, en la última semana se han quemado más de 5.000 hectáreas. Y en provincia de Buenos Aires, cerca de San Pedro, Zárate, Campana, todo este año tuvieron grandes focos de incendio. Realmente las acciones de control y de mitigación son insuficientes. En parte porque la mayor parte es en Entre Ríos, pero también en nuestra provincia o provincia de Buenos Aires tampoco alcanza. Damián, ¿qué sucede, qué va sucediendo con las especies que cohabitan en este sector? ¿Qué se van corriendo, van buscando otros lugares de hábitat?
¿Qué es lo que va sucediendo allí? Y todo el territorio, el valle de inundación de Paraná, lo que conocemos como islas, es un territorio muy amplio, muy extenso y eh, ya la bajante, la sequía, causa muchos desplazamientos de fauna que están adaptadas para esto, o sea, las sequías ocurrieron siempre y la fauna está preparada para sobrevivir esto, pero si le sumamos además los incendios, que hay muchos animales que pueden escapar, las aves, los mamíferos, pero por ahí animales menores no llegan a escaparse y hay poblaciones que merman quemadas directamente. Y no sabemos, digamos, a largo plazo qué impacto va a haber de que se recuperen las poblaciones. Y a veces parece que, si se queman unas culebras no pasa nada, y por ahí, entre toda esta red de interacciones entre la fauna, nos encontramos con que la culebra comía alguna plaga que de golpe empieza a ser un problema. Me gustaría, Damián, también contarles a la gente que nos está siguiendo, a Doña Rosa, siempre digo yo también, por qué es tan importante la importancia de los humedales, de tener los humedales, porque es lo importante para la vida. Y cuando decimos la vida de los animales, también estamos diciendo nuestra vida. Bueno, por empezar, nuestras ciudades, a diferencia de muchos otros lugares del mundo, hemos tenido una fuente de agua dulce de muy buena calidad, casi de forma ilimitada. O sea, recién en una sequía histórica como esta nos ponemos a ver el valor que tiene. Lo usamos indiscriminadamente para las piletas, para nuestros inodoros, usamos agua potable y en otros lugares es impensado. Tenemos los suelos entre los más ricos, más fértiles del mundo y tienen que ver con los sedimentos traídos a lo largo del tiempo por los movimientos de agua. Y los humedales, además de eso, son grandes reguladores del clima. O sea, la humedad, la calidad del aire que tenemos depende un montón de todo este ambiente. Y si se degrada, además de sufrir el humo cuando lo queman, pasamos a tener mayor amplitud térmica, de mucho frío en el invierno, mucho calor en el verano y cuestiones así. Bien, bien, Damián. La importancia es la vida, ¿no? Es la vida. Damián, tu especificidad tiene que ver con técnico acuarista, ¿no? Sí, es digamos, el puesto en el que trabajo. El puesto, claro, claro. Conocedor, obviamente, Sí, del acuario y de lo que es todo lo hitícola, ¿no? De nuestra región. así es. Bien. ¿Está corriendo riesgo alguna especie con esta bajante del Paraná, teniendo en cuenta también el ingreso o el hombre o el pescador que necesita muchas veces vivir, ¿no? De ese sustento que le entrega el río también? Y a ver, una bajante tan prolongada afecta a las poblaciones de los peces. No quiere decir que vayan a desaparecer, porque muchas de estas especies no es que se reproducen de una forma pareja y requieren la reproducción de todos los años para tener una población saludable. Por ahí los grandes cardúmenes de sábalos que pescan hoy son todos hijos de los años de inundación. Y por ahí lo que se ve hoy en una pescadería son todos nacidos 2016 o 2010, que son los últimos años de las grandes crecientes. Entonces, ahora vamos a ver una merma, va a ser muy fuerte, puede ser que incluso aunque haya restricciones o no para los pescadores, va a llegar un punto donde no les va a convenir salir.
pero probablemente el año que venga una buena crecida, esas poblaciones se van a recuperar. Ahora entramos en un conflicto de cuánto hay que regular la actividad para mantener la población saludable. Claro. Y eso, por ahí las autoridades se ven en un dilema entre conservar el recurso y la supervivencia de los pescadores, que sabemos que nuestra provincia tiene miles de familias que dependen de eso y están por ahí en situaciones económicas complicadas. Digamos, es un año muy difícil. Hablabas del sábalo, digo, suponte el surubí también es un riesgo, el dorado, otras especies también itícolas. Mira, cuando se habla de los peces del Paraná de interés comercial, se suele hablar siempre del sábalo, porque por un lado es de la que se sabe más y hay más estudios, y por otro porque es, digamos, la base de la pirámide. Todos los otros peces importantes son todos grandes depredadores que dependen de la población de sábalo, entonces está un poco relacionado la población de los sábalos con la de los dorados, de los surubís, etc. Hoy se sigue implementando el tema del quilaje para ser utilizado. Hay medidas de largo Medidas. y, y bueno, por ahí lo que es más discutible, lo que es más polémico en realidad es el tema de la exportación, porque una cosa es la pesca para el consumo interno y otra cosa es estar exportando toneladas de peces de agua dulce. Eh, pero el problema no es que regulación tome nuestra provincia, sino generar acuerdos entre todas las provincias, porque la cuenca la compartimos entre 6 provincias y realmente si cada una toma una medida distinta, aunque sean todas apuntando a la conservación, es como que no hay un entendimiento y de un lado se hace una cosa, de otro lado se hace otra. Realmente sería necesario una regulación conjunta. Yo siempre digo de forma holística. Damián, hablaste nuevamente del agua, la importancia de esta agua dulce que tenemos aquí, que dependemos obviamente de las bondades de este río. Hablaste también de la exportación de los pescados. Digo, ¿qué sucede con el agua, con esta agua de río dulce? Siempre se dijo que venían barcos de afuera y se solían llevar agua desde aquí. Esto ha sido un mito, ha estado en el inconsciente colectivo del común de la gente que no conoce o no entiende bien en el tema. No, mirá, eso es un mito regional que no tiene mucho asidero, principalmente porque lo que llevan y traen los buques vale mucho más que lo que puede valer el agua. Ya sean los granos de las oleaginosas o containers o cualquier otra mercancía, internacionalmente tienen mucho más valor. En realidad, en algún momento los buques usaban agua de lastre y era más peligroso lo que traían que lo que se llevaban. Porque una especie invasora que tenemos en el Paraná que causa muchos problemas es el mejillón dorado, que es de un río de China y llegó en esta agua de lastre de algún buque. Esos pequeños mejillones que por ahí en algún momento hace años complicaron tomas de aguas porque se empiezan a instalar en los caños y los van tapando. Damián, ¿qué sucede con la hidrovía? ¿No? Ha sido también decisivo, es un factor a tener en cuenta en este momento, después obviamente de lo que ha sido constantemente el tránsito, lo que es constantemente el tránsito por el Paraná.
Bueno, la hidrovía es algo muy, muy polémico y muy grande que al mismo tiempo eh, mueve gran parte de nuestra economía. Entonces, eh, da, da mucho temor eh, la idea de que se profundice y se prolongue sin, sin medir las consecuencias ambientales. Porque en esta región ya lo vivimos. Ya tenemos el dragado de 36 pies y vienen los buques transoceánicos, pero hay planes de hacerlo llegar a Paraguay esto, y realmente eh, es a una escala monstruosa. Eh, el dragado más que nada puede tener un efecto en la erosión eh, del canal principal, y por ahí cosas como las que vemos de desmoronamientos en las costas de las ciudades y situaciones así pueden verse agravados. Ya sucede naturalmente, pero con el dragado la pendiente es mayor eh, y aumenta la erosión. O sea que ahí tenemos dos factores, ¿no? La erosión del tiempo por la caída y también el tema de la hidrovía, es decir, el oleaje o lo que va socavando. Claro, por un lado, profundizar el río eh, le quita sustento a las costas, y además el oleaje de los buques. Bien, bien, bien. Damián, siguiendo con el tema de las islas, hablábamos recién un poco de la producción, lo que apuntabas, ¿no? Lo agrícola ganadero, la siembra, lo urbanístico también. Es un tema a tener en cuenta, ¿no? Llegar con la urbanización a lo que es la parte de islas. Bueno, eso, el principal problema que hay con ese tema es de la falta de control. O sea, siempre las islas cercanas a Rosario se manejaron eh, como tierra de nadie, más que nada porque la mayor parte pertenecen a Victoria y está muy lejos Victoria. Entonces no ve, no tiene, es una localidad chica que no tiene capacidad para controlar todo este territorio, y se hacen loteos ilegales, se venden y se compran con pocos papeles, y ahora se suma con la bajante el acceso desde el puente. Y hoy hay una gran parte de las islas cercanas al puente que dejan de ser islas, porque ya van en vehículos con auto, eh, y el impacto es tremendo porque no hay ningún tipo de regulación de nada, entonces cada uno hace lo que quiere, limpia, desmonta, construye fuera de las normativas que tiene, por ejemplo, el municipio de Victoria, y allá ni se enteran. Claro, es como lo que planteas al principio, ¿no? Que tiene que ser políticas íntegras, trabajarlos con todas las provincias involucradas y con el Estado, por supuesto. Sí, y no caer en rivalidades tontas, porque a veces con todos estos conflictos, a veces suena que Rosario se pelea con Victoria o con San Lorenzo o con cualquier otra localidad, y en realidad lo que hay que hacer es ponernos de acuerdo para, eh, digamos, proteger los bienes comunes. Si todos somos todos vecinos y somos todos usuarios del mismo territorio, la idea es poder gestionarlo bien. Eh, Cristian, acá también entra lo que vulgarmente nosotros decimos el weekend, en las temporadas estivales, el fin de semana, de cruzar a las islas, bueno, de hacer camping. ¿Esto también está regulado? ¿Se debe regular? ¿Se debe trabajar más seriamente con esto?
No, sin duda es que todas estas actividades necesitan algún tipo de control, eh, más cuando se van haciendo masivas. Eh, pero de cualquier modo, en lo que es todo el territorio, eh, el impacto es en una zona muy chiquita, cerca, digamos, lo más cercano a las ciudades. Claro. Si uno puede recorrer el Cristian, río, sí, 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 adelante, Cristian. si uno puede recorrer el río unos kilómetros más, alejándose de las zonas más urbanizadas, uno deja de ver turistas, uno deja de ver casas de fin de semana y todo pasa a ser bastante más natural, o eh, la producción ganadera. Bien. En lo pedagógico, digo, ¿se puede pensar también pedagógico y no sé si turístico de poder llevar a determinadas embarcaciones a recorrer ese lugar que vos decís que justamente por allí muchas veces no se llega, para una toma de conciencia más que nada, digo, aportándolo desde el punto de vista pedagógico o educativo, ¿se puede dar de esa manera? Afortunadamente, eso ya existe y va creciendo. Eh, Hay muchas iniciativas, tanto de emprendedores como de estados municipales. O sea, tenemos desde la Reserva de los Tres Cerros, que aunque está en las islas que pertenecen a Victoria, es un territorio que pertenece al municipio de Rosario y se está tratando de conformar una reserva natural destinada a la educación. Eh, También hay organizaciones en Granadero Baigorria eh, tratando de hacer una visibilización de la naturaleza de la isla de los mástiles, que por ahí se ha vuelto muy masiva para el turismo de playa, por así decir, pero que no deja de ser un espacio natural. Y, y estas pequeñas cosas van creciendo y van haciendo también que mucha gente más tome conciencia de la importancia de la conservación de nuestra naturaleza cercana, pero también de que existe, porque históricamente tenemos una falta de educación respecto a nuestra propia naturaleza y por ahí eh, termina pasando que conocemos más de los animales de África que los que tenemos acá a unos cientos de metros. Por suerte eso empieza a Eh, cambiar. Bienvenido, ¿no? Eso es buenísimo. Cristian, bueno, te queremos agradecer como siempre, recordar entonces de la multisectorial, esta organización, ya preparando entonces este viaje al Congreso por Río, ¿no? Sí, sí, esta gran travesía que va a empezar el 11 de agosto. La idea es hacer una marcha ahí en Capital el día 18 de agosto. Eh, y bueno, también cualquier colaboración que se pueda hacer, que los recursos para esto son enormes, por las redes sociales de Multisectorial Humedales, Instagram, Facebook, Twitter. Eh, Hay rifas con montones de regalos, está la posibilidad de hacer donaciones, así que cualquier ayuda es bienvenida y ojalá que todo esto sirva para tener una ley de humedales. Perfecto. Cristian, agradecerte nuevamente, el saludo para toda la gente de la multisectorial y gracias por tu tiempo, que siempre esté predispuesto a charlar con nosotros y No, ayudarnos, gracias por sobre gracias a todas las ustedes por cosas. invitarme. Gracias, Cristian. Hasta Un luego. abrazo. Así pasaba Cristian Ledesma, Lescano, perdón, Cristian Lescano de la multisectorial de los humedales, reflexionando un poco sobre esta gran problemática que existe acá nomás, no está en otro continente, está aquí pegadita al río, esta realidad que, bueno, nuevamente nos está costando, ¿no? Otra vez con el tema del humo, muchísimas comunidades se ven afectadas y después todo lo que es la biodiversidad, lo que es la vida, ¿no? Hoy se habla de la
sustentabilidad, lo sustentable, en lo que sea en materia fundamental, ¿no? Para dejar a la vida. Entonces, queríamos un poco desde la primera palabra, ¿no? Cristian es también acuarista, técnico acuarista, trabaja en el acuario de Rosario, conoce de las especies hitícolas, entonces también nos hacía un poco una reflexión de la bajante del río, que afecta obviamente la vida, ¿no? La vida de todas las especies y básicamente la vida de nosotros los seres humanos. Le vamos a proponer una pequeña pausa y tras la pausa seguimos con más invitados en Hoy por Hoy. San Jerónimo, agua, luz, gas, cloacas, Cordón Cuneta, ubicación estratégica. El mejor lugar para vivir. En Super Oronio podés hacer tus pedidos desde la web www.superoronio.com. Envíos a domicilio sin cargo. Super Oronio, siempre cerca tuyo. La Segunda Seguros te trae soluciones para vos. Las soluciones digitales que te hacen todo más fácil, con las que podés contratar tu seguro online en pocos minutos. La Segunda Seguros. Combinamos lo mejor de la tecnología con lo mejor de las personas, porque lo primero sos vos. Somos Evangelina y Luis. Juntos hacemos Dibujando Caminos. Aquí le mostraremos paisajes maravillosos de nuestro país. Paisajes impactantes y reservas naturales. Vamos a visitar monumentos históricos y disfrutaremos hermosos momentos vividos con amigos viajeros. Todos los viernes, 21 a 30 horas, en Canal 4 Regional. Quiero hacerles una invitación. Combinona de los jueves, un programa hecho por amigos y con amigos y por supuesto invitándolos a ustedes que compartan esto con nosotros. Jueves a las 21 horas acá en Canal 4 Regional. Los espero, ¿eh? Este año, Bingo Interclubes es una cosa de locos. Millones de pesos en premios diarios, semanales y mensuales. Sorteos, cancelación anticipada y 25 premios finales incomparables. Ya nos conocen, 22 años haciendo felices ganadores. Jueguen con nosotros para ganar a lo grande. Bingo Interclubes, millonario. Y solidario. Pedilo ya, entra a bingointerclubes.com.ar. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. OneFull presenta su tarjeta de beneficios. Por ser nuestro abonado, tenés la posibilidad de sumar descuentos en los comercios adheridos de tu localidad. Nos seguimos encontrando juntos. Somos uno. Somos OneFull. Te invitamos a seguir compartiendo nuestros archivos, estos 20 años de imágenes, de palabras, de cada momento vivido en cada una de nuestras localidades. Todos los viernes a las 22 horas por la pantalla de Canal 4 Regional te invitamos a este espejo retrovisor. Ahora en Super Oronio podés pagar con billetera Santa Fe desde la app Plus Pagos. Aprovecha un 30% de reintegro con 5.000 pesos de tope mensual. Super Oronio, siempre cerca tuyo.
Bien, seguimos con más invitados en Hoy por Hoy y más temas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, ¿no? Nuestra vida de todos los días. Y hablar del consumo de sustancias, de adicciones, es hablar también de la otra pandemia, de la que lamentablemente no hemos podido todavía bajar los índices y que hay un trabajo que se hace en silencio y que la familia lo enfrentan y quien padece adicciones lo enfrenta a esta problemática que bueno, se ha dado también en estos últimos días, nuevamente periodísticamente se ha puesto mal en el tapete, ¿no? Porque tendría que ser un tópico de todos los días, hablar de adicciones o por lo menos seguir llevando adelante campañas de prevención. Se ha dado con el caso, bueno, de Chano la semana pasada, lamentablemente, entonces de ahí nuevamente han aparecido los disparadores, ¿no? En lo periodístico y que me parece que es fundamental poder charlarlos. Y bueno, en este programa de Hoy por Hoy, si podemos aportar al menos una gotita de salida, de ayuda, bienvenido. Hemos convocado en esta oportunidad a Juan Carlos Mancilla, quien es preventor comunitario en adicciones y violencia. Siempre Juan está predispuesto a charlar con nosotros, ha hecho también un alto para tenerlo hoy aquí, así que desde ya, Juan, agradecerte como siempre por estar allí y ayudarnos a entender esta problemática que convive con nuestra sociedad, que convive con el mundo, ¿no? Pero bueno, como primer disparador, Juan, como primera pregunta, me gustaría ubicar para contarle a la gente qué es una adicción. ¿Cuándo hablamos de una adicción? Bienvenido, Juan, un gusto. Bienvenido, gracias por la bienvenida, siempre es un gusto participar. Y bueno, para empezar a contextualizar esto que me preguntabas, ¿no? Podemos empezar a diferenciar que cuando hablamos de una adicción siempre hablamos de un consumo problemático, pero cuando hablamos de un consumo problemático no siempre estamos hablando de una adicción. Ya cuando nosotros nos referimos al término adicción o a una dependencia, estamos hablando de salud mental, ¿no? Que genera una dependencia psíquica, física, emocional, y que esa dependencia se produce a través de un vínculo intensivo, compulsivo, de un sujeto con un objeto, ¿no? No siempre nosotros vamos a poder tener enfrente personas que estén vinculadas con sustancias, sino también personas que se vinculan con actividades, ¿no? Con relaciones o personas también. Bien. Juan, pensaba, digo, como también una adicción, digo, la comida, ser adicto a la comida, o tal vez la ludopatía, el juego, ¿no? El juego compulsivo, también están enroladas, ¿no? Como para ir marcando a la gente que nos está siguiendo. Perfecto, y estas son las denominadas adicciones o dependencias comportamentales, ¿no? Donde uno en sí no consume una sustancia, pero la reacción que tiene al llevar adelante este tipo de actividad, el mismo placer que le generaría la ingesta de algún tipo de sustancia. Juan, ¿cuándo podemos comenzar a considerar que ya es una adicción, que ya se hace una adicción? Bien, nosotros tenemos diferentes niveles de vinculación, si se quiere, ¿no? Con ese objeto del que hablábamos. En un primer momento se inicia desde una experimentación. Después ya esa vinculación puede volverse cotidiana, posteriormente intensiva, y bueno, y ya la última fase de esta problemática, donde ya entramos en esta dependencia, en esta enfermedad, es justamente la adicción. Nosotros empezamos a hablar de adicción cuando se dan estos factores que estamos hablando, donde el consumo se incrementa, donde se empieza a generar tolerancia, donde ante la falta de ese contacto con ese objeto empezamos a sentir los síntomas que son malestares, que se producen dentro de lo que se conoce el síndrome de abstinencia. Y la última característica de
de la enfermedad, ya dependencia adicción, es que la búsqueda de contacto, de vinculación con ese objeto se produce en forma compulsiva. Y otra cosa que me gustaría agregar es que si bien el sujeto es consciente de que eso le está trayendo problemas, tanto en su individualidad como en su entorno familiar y en sus cotidianidades, no puede dejar de hacerla. Esa es la característica de la compulsividad, ¿no? Así que creo que más o menos ahí pude hacer un panorama de los diferentes tipos de vinculación que vamos a tener y cuál es la característica fundamental cuando ya estamos hablando de una dependencia o de una adicción a algún objeto. Juan, suponte me fumo un cigarrillo después de cenar. Todos los días lo hago, todas las noches, y después comienzo a fumar 20 o 30 cigarrillos por día. Ahí automáticamente ya paso a una adicción. Un cigarrillo no me hace nada, 20 o 30 sí, ya comienzo a ser adicto. No, podés estar en un consumo habitual, ¿no? Y no tener una dependencia. Sí, a lo mejor te empieza a generar problemas, tanto en tu salud física como en tu entorno familiar, a lo mejor porque uno fuma en algún lugar que no de la casa que le molesta a los clientes, por ejemplo. Ya empezamos a tener un consumo problemático ahí, ¿no? Cuando nos empieza a traer problemas. Pero no es lineal de que hoy yo tenga contacto con esa sustancia, por ejemplo, que es la nicotina, y que sí o sí termine realizando una dependencia o termine siendo adicto a la nicotina. Hay un montón de factores que van influyendo, tanto físicos como psíquicos, como emocionales, y de los entornos donde nosotros nos relacionamos, que van a hacer que esta vinculación sea creciente o no, o que se quede en el lugar donde está, o que dejemos de consumir. Nosotros le llamamos a esos factores de riesgo y factores de protección, ¿no? Tenemos factores de riesgos individuales nuestros, por ejemplo, en qué momento fumamos. Acá vos me traes de ejemplo después de una comida, por ejemplo, fumar después de una comida. Bueno, la cuestión es interpelar ese consumo, o sea, ¿qué me produce? ¿Y qué pasaría si no lo hago, ¿no? ¿Qué ganaría y qué perdería si no lo hago? Y cuando nosotros estamos hablando de una dependencia, estamos hablando ya de un abuso, ¿no? Y entonces está bueno repetir esta frase que tratamos siempre de decir, que siempre que se evidencia un abuso, también se está evidenciando una falta. Entonces es fundamental pensarlo desde ese lugar. Juan, venimos con otro de los ejemplos también, el celular, ¿no? El celular que hoy ha pasado a ser en las redes nuestra vida. Lo primero que hacemos, miramos las redes, quién nos llamó, si no nos llamaron, si vemos si el WhatsApp, estamos también dentro de una adicción, de un círculo que vamos repitiendo. Sí, el efecto que se produce es el mismo, cambia el objeto, ¿no? Estuvimos hablando de una sustancia, ahora vamos a hablar de una actividad que es el ingreso a las redes o usar las tecnologías. Esto nos genera cierta controversia, ¿no? Cuando nosotros tocamos estos temas, porque si hoy en día uno no tiene el acceso a la tecnología, si no tiene un celular a mano, si no tiene una computadora, es como que queda fuera de un sistema, ¿no? Entonces, yo creo que lo que es poder interpelar ese vínculo, o sea, tanto sea como antes como lo graficaba con el cigarrillo, como con el celular, ¿no? Un ejemplo de lo que nosotros trabajamos es una pregunta que hacemos cuando podemos hacer algún tipo de capacitación o alguna intervención, es preguntar qué pasaría si en este momento perdés el celular, ¿no? O si sentís que el celular se te está quedando sin batería, ¿no? Y tenés que estar sentado en un lugar y no podés salir ni siquiera correrte para ir a cargarlo. Y por ahí se empiezan a empezar a cuestionar esas costumbres. Si realmente uno lo hace a esto porque necesita estar en contacto con el mundo tecnológico, o realmente ya hay un problema de no poder estar sin estar en contacto con
el celular y con las redes o con la tecnología en sí, ¿no? Juan, de todas maneras, digo, la pandemia como que nos ha potenciado esa adicción a lo virtual en la educación, en el home office o etcétera. Creo que es un poco que ha abierto más lo virtual con lo de adicción, ¿no? En un mundo globalizado y de consumo, ¿no? Lo que siempre vamos a tener a mano es el fácil acceso, ¿no? Eso nos convence. Eso es lo que siempre nosotros notamos como un factor de riesgo que generalmente produce este tipo de vinculaciones y que vayan acrecentándose en el tiempo, ¿no? Esto de lo fácil, de lo inmediato, de lo al alcance de la mano, digamos, para tenerlo graficado, si se quiere, cotidianamente. Si uno empieza a mirar la realidad, incluso hoy las compras se pueden hacer todas a través de internet y ni siquiera uno tiene que moverse de su casa, ¿no? Todo le llega a su casa. Así que hay todo un sistema que favorece estas cuestiones, ¿no? Y más en un contexto de pandemia que en cierta manera esto porque había que tratar de tener la menor circulación posible y el menor contacto con otro posible. Así que hay todo un sistema que utiliza este tipo de situaciones para poder establecerse cada vez más fuerte. Por eso vuelvo a repetir, es necesario empezar a interpelar esto que hacemos todos los días, ¿no? Criticar nuestra vida cotidiana, como lo estás haciendo vos en este momento, me estás preguntando a mí, y poder charlarlo, ¿no? Que sea un tema de debate cotidiano para poder por lo menos tenerlo visto. Juan, te quería preguntar el tema de la adicción a las drogas, cuando por allí hablamos de drogas duras, de drogas blandas, si esto realmente es así, que es una adicción a las drogas. Sí, nosotros generalmente escuchamos este tipo de subdivisiones, si se quiere, de sustancias por la carga adictiva que puede llegar a tener el complejo activo de la sustancia que se consume, ¿no? Pero vuelvo a repetir, más allá del objeto, hay que empezar a centrarse en el sujeto, ¿no? En cómo consume, en cuándo consume, cuánto consume, con quiénes, en qué contexto, y eso nos va a dar la posibilidad de por ejemplo, enfocarnos solamente en el objeto, sino también en el sujeto, su familia y su contexto, para poder generar espacios de prevención y de asistencia y de tratamiento que vayan más allá de esta subdivisión, ¿no? Porque la dependencia se puede producir tanto con una droga que tiene un complejo activo diferente, que tiene menos carga adictiva, pero como con una que no, porque es multicausal, son muchos factores lo que influyen, no solamente la carga que pueda tener esa sustancia, ¿no? Ni el complejo activo, que es el que genera la dependencia, sino que son un montón de cuestiones, sobre todo las que mencionaba antes, de poder identificar e interpelar esas preguntas, ¿no? De en qué contexto, con quiénes, en qué momentos específicos uno recurre a este tipo de consumo. Y es súper importante también poder trabajar cuestiones personales, ¿no? durante un tratamiento o una asistencia que hablen de la historia del sujeto que consume, ¿no? Así que es fundamental también enfocarnos ahí. Juan, y interpelando, digo, hoy en nuestra sociedad, si aquí tendríamos un psicólogo también que nos ayude, digo, los jóvenes, ¿no? ¿Por qué comienza a consumir un joven? Por una la frustración, falta de expectativas, sería una forma holística también esa interpelación que uno tendría que hacer. Son muchas cuestiones hoy en día que favorecen, ¿no? A que nosotros nos encontremos con que a menor edad ya empieza el primer contacto con algún tipo de sustancia, ¿no? Creo que el último estudio se hizo en Santa Fe en el 2017
y estaba en los 11 años, ¿no? El primer contacto ya era a los 11 años. Uno de los factores que uno puede mencionar es esto, ¿no? O sea, cuando uno habla de los factores, si hablamos de los factores personales, es baja tolerancia a la frustración, ¿no? Baja autoestima, contextos, si se quiere, familiares violentos o donde el consumo esté naturalizado. En la adolescencia la curiosidad por experimentar también es un factor de riesgo, la presión de grupo es un factor de riesgo. O sea que son varios factores que interactúan entre sí dentro de una sociedad que avanza, que invita al consumo constante, a la transgresión. Las subjetividades se van formando a través de cómo nos va llegando la información también. Entonces, si hay campañas, ¿no?, de consumo, por ejemplo, de alcohol, donde uno ve que siempre se produce en un ámbito festivo, está dejando un mensaje en esas subjetividades, ¿no? Y lamentablemente también lo que podemos decir es que no hay campañas fuertes preventivas que también amortiguarían o amortizarían, si se quiere, ese efecto contrario, ¿no?, que lo podríamos tomar como factores de protección, ¿no? Campañas que te puedan decir a vos masivamente, así como te llega el consumo en un contexto de alegría, en un contexto de jolgorio, de felicidad, también la posibilidad de poder interpelar por qué, por ejemplo, para divertirme necesito relacionar el alcohol, por ejemplo. Eso también es lo que va influyendo en estas sociedades, ¿no? Y tanta vorágine, y tanta información, y tanta desinformación, a que esto ya sea también, como lo decís vos, desde un principio, una pandemia, ¿no?, que nos afecta a todos y a todas a nivel global, porque si ha hecho algo esto es demostrarnos de que no es transversal a toda la sociedad, a toda clase social, a edades, a lo que fuese, ¿no? Que en definitiva es como que todos somos vulnerables a poder desarrollar algún tipo de vinculación de este tipo con algún objeto. Juan, pensaba en lo que decías recién, bueno, las cajas de cigarrillo que aparecen allí, lo perjudicial que es para el ser humano. Pensaba en el alcohol también, pero uno a lo mejor ve una camiseta de fútbol de un cuadro con la publicidad de una bebida alcohólica. Entonces por ahí tenemos la controversia, ¿no?, como lo planteabas. Sí, totalmente. O sea, son cuestiones que hay que empezar a debatirlas y realmente dejar mensajes claros, ¿no? Porque el deporte nosotros lo tomamos como un factor totalmente de protección. Y si bien hay cierto control sobre estas sustancias, ¿no?, sobre el alcohol, por ejemplo, que es lo que aparece por ahí en las camisetas de fútbol, no hay un mensaje claro, ¿no? Porque si uno escucha o ve este tipo de publicidades, al último dice en forma muy rápida: prohibida su venta a menores de 18 años, beber con moderación, y no hay un mensaje, digamos, tal cual es la publicidad. La publicidad no te muestra ese mensaje, te muestra otra cosa. Entonces hay que empezar a dejar mensajes claros, sobre todo que hoy en día las campañas están apuntadas pura y exclusivamente a la adolescencia, porque es el trayecto de la vida donde uno tiene que tomar decisiones. Tiene un montón de particularidades que favorecen a esto, ¿no? Si uno piensa en alguna publicidad antigua de una bebida alcohólica, era un hombre sentado en la mesa comiendo que consumía, ¿no? Hoy en día, como hablábamos antes, se ha corrido ese lugar a la juventud y a un contexto, digamos, de diversión y festivo. El cigarrillo tuvo muy buena campaña, que fueron esto de restringir lugares donde uno podía fumar, ¿no? Ir acostumbrándonos también a esto, y fuertemente campañas sobre todo en las cajas de los cigarrillos y en los envoltorios. Así que esa es una fiel demostración de que ha dejado el consumo gracias a que las campañas han sido fuertes, ¿no? Así que bueno, estamos a la espera de la toma de decisiones. Mientras tanto nosotros seguimos trabajando estas cuestiones, hacemos estos espacios, por eso cuando nos lo ofrecen lo
lo tomamos con total responsabilidad para poder también mandar o enviar un mensaje, si se quiere, ¿no? de que hay una posibilidad diferente, de que esto se puede trabajar desde la prevención, desde el acompañamiento, de comprender un poco más de qué se trata este tipo de cuestiones, y no verlo desde un lugar netamente punitivo, o si se quiere relacionado con la vagancia, con el vicio, ¿no? Sí. Con lo que Quería entrar también un poquito con el tema de la marihuana, el cannabis, donde se debate por allí cierto sector de la sociedad que plantea que no es nocivo. Después aparece también el cannabis medicinal, ¿no? Que esto también tiene una legislación ya en nuestro país, y un poco cuál es la posición en relación al tema de la marihuana, directamente dicho. Bien, eso justamente esto que decís vos es una regulación sobre el consumo, ¿no? Sabiendo de que es una sustancia psicoactiva que te produce cambios en el sistema nervioso central, te lo modifica, cambia en el estado de ánimo, el Estado no puede dejar que uno consuma lo que quiera, cuando quiera y como quiera. Y yo en sí, y esto es una opinión muy personal, creo que este tipo de campañas, el fin que persiguen es poder tener mínimamente un panorama, ¿no? de qué se consume, cuánto se consume, quién consume, quién no consume, y desde ahí poder tomar diferentes posicionamientos en cuanto a tratamientos o a programas de prevención. Creo que los países que tienen este tipo de actividad, digamos, no la llamo legalizada, sino regularizada, lo hacen a través de una tarjeta personal donde todos sus movimientos a través de la tecnología están registrados como para tener mínimamente un panorama o una visión o un diagnóstico de cuánto uno consume, ¿no? Así que en ese sentido, si va por el lado de la salud, yo pienso, y vuelvo a repetir una opinión muy personal, es lo que en determinado momento va a suceder, ¿no? Juan, y tener una buena ley de salud mental en la Argentina, ¿no? Sobre todo su aplicación, hay que empezar a ver, y lo decía el otro día en la nota, es el gran desafío poder aplicarlas, ¿no? Poder tener fuertemente campañas de concientización, de trabajo, de capacitación, centros de atención, que es lo que la gente mayormente reclama, porque ya es una problemática que no se puede negar más, ¿no? Que es totalmente visible. Aparecen estos casos relevantes que lo vuelven a poner en la escena nacional, digamos, de los medios de comunicación, pero los que trabajamos en este tipo de problemáticas, todos los días sabemos de que hay una historia, y muchas veces no contamos o no tenemos los recursos como para dar algún tipo de respuesta a la demanda que aparece, ¿no? Entonces ahí se genera todo un descreimiento. Pero bueno, hemos enfocado pura y exclusivamente a la prevención. Creemos que esta es nuestra herramienta, que es la herramienta que podemos utilizar todos y todas desde nuestros lugares, y bueno, y empezar a hablar de estos temas, porque eso es lo primero que tenemos que hacer, poder sacarle esa mística que genera hablar de estas cuestiones, y pensarnos en lo estigmatizante que puede llegar a ser ponerse a hablar en público de estas cosas que nos pasan todos los días. Muchas veces es por desconocimiento, porque se cree que cuando uno habla de adicciones o de consumos problemáticos está hablando de lo prohibido, ¿no? Y el alcohol es una sustancia que está regulada y es la que más se consume a nivel mundial. Juan, esta pregunta me parece que es fundamental para la gente que nos está siguiendo. ¿Qué hacer en el supuesto caso que yo
me doy cuenta que un familiar mío o un cercano a mí está atravesando una situación de adicciones. ¿Qué puedo hacer yo sin ser preventor, sin conocer cómo puedo accionar en lo inmediato, en el ahora, en el ya? Yo sé que después hay un tratamiento, pero digo, ¿cómo actuar frente a una situación dada de esa manera, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es no juzgar, ¿no? Poder comprender que ahí hay un malestar, que hay un problema, que hay un padecimiento, que nadie se hace mal a sí mismo porque le gusta o porque quiere, sin tener una patología, ¿no? Ahí hay un padecimiento, hay que respetarlo, y lo primero que tenemos que hacer es, como decía antes, no juzgar y tratar de contactarnos lo más pronto posible con el sistema de salud, con un sistema de salud local, de atención primaria de la salud, porque a lo mejor quizás nosotros no tenemos el recurso ahí, pero sí ellos tienen algún tipo de conexión, y esto de lo que hablamos siempre de tratar de lograr redes, ¿no? Que nos pueden por lo menos indicar cómo poder, aunque sea, lograr que esa persona tenga una entrevista con el sistema de salud, cómo acercarlo al sistema de salud, ¿no? Eso es lo primero que nosotros tenemos que tratar de hacer, no entrar en pánico, vuelvo a repetir, no culpar, no estigmatizar, no enojarnos, y poder entender, si pasa dentro del ámbito familiar, que esa persona está evidenciando un problema, es el emergente, la voz es el que pone de manifiesto un problema, pero el problema siempre es grupal, siempre es familiar, no es el problema propio de la persona, sino que la persona evidencia algo que hay que trabajarlo desde lo familiar, desde lo grupal y también desde lo individual, por supuesto, pero no es que esta persona sea la oveja negra de la familia, ¿no? Sino que es la que evidencia que dentro de esa familia hay ciertos problemas que él no los puede sobrellevar, o ella no los puede sobrellevar. Así que lo principal es tratar de ponerlo en contacto con el sistema de salud, y sobre todo si podemos tener un dispositivo de salud mental, mucho mejor. Si no, tratar de que a través de las redes que puede generar el sistema de salud que nosotros tengamos en forma local, poder lograr de que esa persona pueda acceder, aunque sea a una entrevista, para ver si después o no tiene posibilidades de algún tratamiento. Juan, ese tratamiento, el éxito que pueda tener ese tratamiento, ¿de quién depende exclusivamente? ¿Del profesional, de la persona que está transcurriendo la enfermedad y que debe tener tal vez cierto grado de motivación, ¿no? Ya sea de él, de quienes están en su entorno? Sí, en realidad la responsabilidad es compartida, ¿no? No hay más responsabilidad sobre uno que sobre el otro, sino que hay todo un equipo interdisciplinario que trabaja, y después también la persona o el paciente que está en tratamiento, este sujeto, también tiene su actividad grupal con otros y otras que están en su misma situación, que eso también genera cierta representación, ¿no? Y que también estimula, o como decías vos, también motiva a continuar en esto, dentro de estos tratamientos. Dentro del tratamiento, la recaída es una característica que se da porque estamos hablando de una dependencia, estamos hablando de una enfermedad crónica, ¿no? Y son tratamientos a largo plazo, y sobre todo que tienen que estar sostenidos en el tiempo, ¿no? Pero los equipos interdisciplinarios trabajan en esto, y si ven y constantemente están haciendo evaluaciones, ¿no? También de si se avanza o no se avanza. Entonces, si vemos que no estamos avanzando, bueno, hay una reformulación del tratamiento para siempre pensando en ir avanzando. Pero en sí, para responder esta pregunta que me hace, la responsabilidad es compartida, ¿no? Y muchas veces no hay motivación, pero bueno, uno también tiene técnicas para motivar.
Y es fundamental la terapia de grupo porque se sienten representados con otros, con otras, y no se sienten tan solos, ¿no? Convengamos que esta enfermedad tiene la particularidad de eso, ¿no? De que el sujeto piensa que lo único que necesita para subsistir es contactarse con ese objeto. Y bueno, poder entender o que pueda haber de que hay personas también en esa situación y que siente esa representación, no se va a sentir tan solo, ¿no? Juan, y por último me interesa preguntarte también el tema de la recuperación. Un adicto se recupera de por vida, es una recuperación de todos los días, diaria. Yo tenía un amigo que me sabía decir que era un continuo en recuperación, que él no era adicto, sino que no era un ex adicto, sino que él se presentaba como un continuo en recuperación. Y la verdad que si uno lo piensa, es esto, ¿no? Es lo cotidiano, es todos los días, es generarse proyectos de vida todos los días, es cambiar estos hábitos por hábitos saludables, poder sostenerlos en el tiempo, y por eso vuelvo a repetir, nosotros tenemos que tratar de lograr que como sociedad que estas personas no sientan esa culpa, ¿no? Esa culpa que sienten muchas veces por consumir. Una de las características fundamentales que nosotros podemos notar en este tipo de problemáticas es que la persona después de consumir siente mucha culpa de haber consumido cuando entra en una recaída, ¿no? Se siente mal y eso le genera un malestar totalmente mayor al que nosotros tratamos de que la persona pueda entender que la recaída, que al recaer es parte del proceso también del tratamiento y que es una oportunidad, porque estamos hablando acá de padecimientos y no tratamientos molde y no, por ejemplo, un dolor de garganta, amoxicilina cada 8 horas se te va a curar. Estamos hablando de sujetos con particularidades, que esa representación del consumo tiene muchas causas, que es una enfermedad multicausal y que hay que atenderlas desde un montón de lugares para poder a ese sujeto dentro de un tratamiento. Uno habla de estas cuestiones desde el punto de vista desde una persona enferma, ¿no? Pero si uno lo lleva a su vida cotidiana nos cuesta un montón mantener ciertos hábitos y no nos encontramos a lo mejor en una dependencia, pero también es cotidianamente esto de poder representarse una motivación, de poder representarse un proyecto a largo plazo, en un contexto donde hoy prácticamente todo el tiempo o todos los resultados tienen que ser exitosos inmediatamente. Juan, queremos agradecerte como siempre la predisposición para charlar con nosotros, recordar que están a disposición ustedes como preventores comunitarios dentro del equipo que conforman, ¿no? Para las personas, para las instituciones, para las escuelas. Sí. Sabemos que es importante, como vos decías, hablarlo, ¿no? Sí, nosotros somos el nexo de la Asociación Civil Aura, que tiene su página web, su Facebook, sus redes sociales. Es una asociación civil que hace aproximadamente 6-7 años viene trabajando en la investigación, en la prevención y en la asistencia. Y bueno, tienen un equipo también trabajando en la zona oeste y nosotros pertenecemos a la zona sur. Conmigo trabaja Analia Mantini, que es una médica generalista, trabaja Daniela Solá, que es asistente sociofamiliar, y trabaja Alejandro Aranda, que es abogado. Nosotros lo que generalmente hacemos es capacitaciones intensivas en prevención de violencia y consumos problemáticos, en la parte de educación sexual integral y también en la parte de derecho, ¿no? Esas capacitaciones tienen también un espacio de marco legal normativo para que la persona que la está llevando adelante medianamente tenga herramientas para saber qué leyes son las que los respaldan o las respaldan en caso de encontrarse con alguna de estas situaciones o problemáticas de las que nosotros mencionamos. Así que bueno,
estamos tratando de armarnos mejor, estamos tratando de hacer también, de poder estar presente en las redes sociales para poder dar a conocer las actividades que llevamos adelante, pero, o sea, me pueden ubicar a mí, mi Facebook es Juan Carlos Mancilla, y bueno, desde ahí partir, sí, estamos a disposición, hemos venido trabajando a través de distintos programas que se han dado, en clubes, en escuela, y bueno, nosotros creemos que este es el camino y que por acá es donde tenemos que ir, ¿no? Juan, agradecerte nuevamente y nos reencontramos. Muy amable, ¿eh? Muchas gracias y que estén bien. Hasta luego. La palabra de Juan Carlos Mancilla, preventor en adicciones, charlando, ¿no?, de esta otra pandemia, la que no logra bajar los índices, lamentablemente, atravesado en nuestro país, que tiene que ver con el consumo de sustancias, ¿no? Aportando un pequeño granito de arena, tal vez para poder solucionar y saber que tenemos un grupo de profesionales aquí en el sur de la provincia trabajando en todo lo que es prevención de adicciones. Nosotros de esta manera estamos llegando al final de nuestro programa. Nos vamos, como siempre, la invitación para todos los miércoles a partir de la hora 21 aquí por Canal 4 Regional. Luego de Informe Regional, edición central, venimos con Hoy por Hoy. Por su atención, gracias y nos reencontramos.